Reciban un cordial saludo de mi parte. Soy la profesora Laura y voy a explicar un tema del curso de Cálculo Diferencial e Integral de la Universidad de Costa Rica para la carrera de Bachillerato en Informática Empresarial. Para comprender el concepto de límite, lo primero que tenemos que hacer es pensar en un valor sobre el eje X, un valor A determinado. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar qué va a pasar si yo tomo valores cercanos a A. No me interesa saber qué pasa propiamente en A, sino que los valores cercanos a A. Si A es un número, pensamos en una recta numérica, recordemos que el eje horizontal, el eje de las abscisas, representa una recta numérica. Si yo me acerco a ese valor de A, yo puedo acercarme por la izquierda de ese valor o por la derecha de ese valor. Ahí tenemos una gráfica que en algún momento vamos a usar como referencia para que sea más explicativo. Entonces, la noción intuitiva de límite lo que nos dice es hacia qué valor tiende una función f, g, h, ¿verdad? Cualquier nombre, conforme los valores de x se acercan a ese a que está determinado, que está definido previamente. En un límite, nuestro interés se centra en averiguar qué sucede con el extremo de la función conforme se recorre el eje de las abscisas en cualquiera de las dos direcciones que ya les mencioné, por la izquierda o por la derecha de ese valor. La decisión o el resultado de ese límite va a depender del comportamiento de los valores cercanos al valor y no propiamente del valor, como les mencioné anteriormente. Es decir, los resultados son los que me van a indicar cuál es el límite de esa función, si existe, si pasa esto, si pasa lo otro. Ahora, tomando como referencia la gráfica adjunta, esta gráfica, vamos a considerar que nuestro A es 1. En este caso, ese es el puntito que yo quiero analizar. ¿Qué está pasando con estos valores de X que están cercanos al eje X en el valor? Aquí voy a colocar los valores a la izquierda del 1, o voy a pensar más bien porque ya están, y aquí pensaré en los valores a la derecha de 1. Entonces, si yo me voy acercando, si yo me voy a acercar a 1 por la izquierda, voy a hacerlo en azul mejor, ¿verdad? Obviamente, voy a pensar en valores en ese orden. Entonces, vamos a pensar primero en un valor muy lejano al 1. Yo determino la imagen de ese valor, lanza por aquí. Voy a acercarme un poco más, pero siempre larguito. Lanza aquí. Vengo por aquí. Vean que ya me encuentro más cerca del 1 y los valores, las imágenes se van acercando ya a cierto valor. Si yo me acerco mucho al 1, ¿verdad? Pues voy a encontrarme que va a ser muy similar a este resultado. Todavía puedo acercarme más. Sin embargo, la precisión de aquí es un poco complicada. Pero ustedes pueden pensar, ¿verdad? Entre más cerquita del 1, ¿a qué valor de y se está acercando la función? Vamos a hacer el análisis también por la derecha del 1, ¿verdad? Y voy a irme acercando, aproximando desde un valor más lejano hasta un valor más cercano. Entonces voy a pensar aquí, me acerco un poco, me acerco un poquito más, ahí disculpa las líneas, y aquí voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Y observen que también se va poco a poco acercando a este mismo valor. Ya más adelante vamos a hablar respecto a la notación, cómo se representa matemáticamente, porque intuitivamente lo consideramos de esta manera.
Recalco aquí, ¿verdad? No me interesa conocer qué pasa en 1, porque inclusive puede ser que la función, como es en este caso, no esté definida en ese valor. Para 1 no hay imagen, pero los límites son valores de x que se acercan a 1 en 2 direcciones. Vamos a continuar. Bueno, partiendo de la misma gráfica, considerando la misma gráfica, adjunto el criterio de la función y vamos a considerar ahora la misma forma intuitiva, pero con ayuda de una representación tabular. Aquí tengo el 1, aquí tengo los valores de x en la parte superior y aquí tengo los valores de y en la parte inferior. Los resultados que me van a ayudar a mí a decidir qué está pasando con ese límite y cuál es el resultado de ese límite. Ahora, el criterio de la función f de x igual a x a la 2 menos 4x más 5 es lo que yo estoy utilizando para calcular cada una de estas imágenes. Tomo valores cercanos al 1 por el lado izquierdo. Cuando yo digo muy cercano, observen aquí qué está pasando. Tengo 0.9, 0.99, 0.9999 y entre más 9 agregue, pues voy a obtener un valor más cercano y más preciso aquí. Si observan los resultados en este caso, 2,21 para 0,9 y cuando voy agregando 9 a ese valor de x que permite acercarme a 1, pues va aumentando la cantidad de ceros y esto hace que esto sea muy similar a un número determinado. Ahora, si me acerco por la derecha del 1, un valor ahí bastante lejano, 1,1, y yo introduzco ceros para ir acercándome cada vez más. Y observo que los resultados, observen el 1,8 para el caso de la evaluación en 1,1, 1,98, 1,998 y posiblemente, ¿verdad? Me quedé por aquí 1,9999 y indiscutiblemente podemos tomar la decisión de que los valores para f de x se van acercando cada vez más a 2, tal como lo representamos anteriormente en la gráfica. Para este caso particular, ocurre que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, se utiliza este signo negativo aquí, aparte como exponente, a la izquierda de 1 es igual a 2. Mientras que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, utilizamos el signo de más, también es equivalente a 2. Cuando esto ocurre, más adelantito vamos a ver ese teorema que nos permite justificarlo, ¿verdad? Como este límite por la izquierda y este límite por la derecha de 1 me están dando el mismo resultado, puedo decir que ambos coinciden, pues lógicamente, y voy a obtener un límite general. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Y aquí viene la aclaración, no siempre los límites laterales van a dar el mismo resultado. Son diferentes situaciones, diferentes contextos que es necesario e importante analizar. Igualmente, hay propiedades y hay teoremas que a nosotros nos van a ayudar a tomar decisiones sin necesidad de estar recordando estas cositas ahí. Y estos son los dos teoremas que nos permiten a nosotros tomar decisiones importantes. Si el límite por la izquierda de A de f de x es igual a L y el límite por la derecha de A cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a L, entonces podemos concluir que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Y viceversa. Si el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, podemos decir inmediatamente, concluir que los límites laterales de A por la izquierda, A por la derecha de la función f de x son iguales. Eso es muy, muy importante. Aquí tenemos tres representaciones distintas.
Consideramos, y vean que coloco entre comillas la misma gráfica. No son la misma gráfica, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Por lo mismo. Parecieran ser la misma gráfica, pero ahí tienen condiciones distintas y hacen que sean funciones distintas y hace que sean gráficas diferentes. Pero vamos a ver qué está pasando con cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? Un punto dado con relleno. Recuerden que eso significa que la función está definida en ese punto. La segunda gráfica me indica que la función está definida en 1, pero la imagen de 1, no cometan el error, ¿verdad? No es 2, la imagen de 1 es 4. Y por esta última, el valor de la función para x igual 1 no está definido, como en los dos casos anteriores. Es importante que noten eso y ya vamos a ver qué está pasando con los límites en esas tres gráficas. Para el caso 1 tenemos entonces que la función está definida en 1. Eso es independiente ahorita de lo que vamos a analizar. Y ya vimos, bueno, ya tenemos por ahí de hecho la anotación, ¿verdad? Con respecto a los límites laterales. El límite lateral por la izquierda de 1, voy a dar un momentito una pausa ahí para que pensemos. El límite lateral por la izquierda de 1, ¿a qué equivale? El límite lateral por la derecha de 1, ¿a qué equivale? Si realizaron muy bien el análisis, probablemente pensaron en eso. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Y también les comenté, ¿verdad?, que la función está definida en 1. Y podemos indicar que la imagen de 1 es igual a 2. ¿Qué está pasando en este caso? Bueno, que el límite cuando x tiende a 1 de la función f y f de 1 coinciden. Eso está ocurriendo ahí, es decir, f de 1 igual a 2 y el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Ese es el primer caso, la primera situación que se puede presentar. En el caso 2 tenemos el siguiente contexto, entonces. En 1 la función no está definida en el trazo, sino que está separado. El límite por la izquierda de 1 para la función es la misma, ¿verdad? No vamos a cambiar la perspectiva de lo que ya tenemos. Es 2. Y por la derecha de 1 también va a ser 2. Por lo tanto, el límite general de esa función va a ser 2. Límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. Sin embargo, si yo analizo la imagen de 1, la imagen de 1 sería 4. Por lo que podemos concluir que en este caso el límite de f de x cuando x tiende a 1 no coincide con la evaluación de 1 en la función dada, o f de 1. Dan resultados diferentes. 2 no es lo mismo que 4. Y en el último caso, no es nada lejano a la realidad, ya sabemos, aquí voy más rápido porque ya creo que debemos captar esa parte. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Y f de 1 no está definido. Ese puntito blanco significa que 1 no pertenece al dominio. Y al 1 no pertenecer al dominio, pues tampoco me va a generar un resultado, no me va a generar una imagen. Pero eso no hace o no impide que el límite exista. Ahora, ¿existe la posibilidad de que el límite no exista? Sí, existe esa posibilidad. Entonces, en este momento vamos a analizar los límites laterales en la siguiente gráfica de la función g, considerando a 2 como ese extremo que yo voy a analizar. Entonces, voy a dar un momentito de pausa, ¿verdad?, para que ustedes analicen
¿qué está pasando aquí? Conforme yo me acerco a 2 por la izquierda, conforme yo me acerco a 2 por la derecha, ¿qué es lo que está pasando? Si pensamos en valores a la izquierda de 2, tendríamos que pensar en esto. Me acerco un poco más. Y me acerco un poco más. Entonces ahí piensen hacia dónde tiende el límite conforme x se va acercando a 2 por la izquierda. Bueno, y si considero 2 por la derecha, pues voy a buscar la función por aquí. Me voy acercando a 2 por la derecha. ¿Qué está pasando? Valoren y observen esos detallitos. Ahora bien, si consideramos entonces el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda para la función g, obtendremos que es igual a 1. Mientras que si analizamos por la derecha del 2, vamos a observar que en este caso el límite va a ser igual a 3. Por lo tanto, vamos a concluir algo muy importante, que es que no existe el límite cuando x tiende a 2 para la función g de x. Esto debido a que por la izquierda me da un valor y por la derecha me da un valor distinto. En general tenemos la situación entonces, si el límite cuando x tiende a la izquierda de a de la función f, g, h, recordemos que es un nombre, es equivalente a L, mientras que el límite de esa función cuando x tiende a por la derecha es igual a m, entonces el límite no existe y se escribe de esta manera, como lo observamos aquí, o simplemente indicamos que el límite no existe. Vamos a dejar de lado la noción intuitiva de límites y ya vamos a utilizar procesos algebraicos para realizar el cálculo de límites. Entonces, para el cálculo de límites algebraicos debemos considerar cada una de estas propiedades que tenemos aquí. Considerando las siguientes condiciones: a y k son números reales, n es un número entero positivo y los límites de la función f y g de x cuando x tiende a son números reales. Vamos a irnos apoyando en cada uno de los enunciados. Para cada caso específico hay una aplicación que tenemos que considerar. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, el límite de una constante cuando x tiende a es igual a la constante. El límite de una función de potencia enésima cuando x tiende a es lo mismo que calcular la enésima potencia del límite de f de x cuando x tiende a. La propiedad 3, si yo tengo, recordemos que, bueno, no tenemos el concepto como tal, entonces voy a obviarlo ahorita. Tenemos por aquí el límite de la función x, la función identidad, cuando x tiende a es igual a a. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ver propiamente dónde sale la conclusión. Bueno, esta es consecuencia de la propiedad número 2. El límite de la raíz enésima de f de x cuando x tiende a es lo mismo que representar la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. Límite cuando x tiende a del valor absoluto de f de x es lo mismo que el valor absoluto del límite de f de x cuando x tiende a. El límite de una suma o una diferencia se convierte en la suma o diferencia de los límites. Vean que no cambia el valor hacia el cual estamos considerando el extremo. El límite de una constante que multiplica una función, puedo extraer la constante y multiplicarla por el límite de la función.
La propiedad 8 me indica que el límite, cuando x tiende a de un producto de una función f por g, es lo mismo que yo haga el límite de la función f de x cuando x tiende a por el producto, perdón, por el límite de la función g de x cuando x tiende a. Y la última propiedad, pues, es lo mismo. Sin embargo, aquí hay que considerar un detalle muy importante que es una propiedad que se arrastra desde secundaria. El límite de una función racional, límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, yo puedo separar el límite en una fracción, en un cociente de límites. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a sobre límite de x de g de x cuando x tiende a es igual a esto que tenemos aquí al principio, considerando, por supuesto, que g de x, el límite de g de x cuando x tiende a, sea diferente de 0. Las razones bastas explicadas años atrás, ¿verdad? El denominador 0 no está definido para una función, no representa un elemento del dominio de una función. Por lo tanto, debo asegurarme también que la imagen sea distinta de 0. Ahora, estos dos teoremas van a permitirnos calcular directamente el resultado de un límite. Sea un número real, si f es una función polinomial, es decir, ¿verdad? El criterio de la función corresponde a un polinomio, entonces yo puedo calcular el límite de esa función f cuando x tiende a, evaluando en a la función f. Y la propiedad 2 que vimos previamente se justifica precisamente por este teorema. Lo que significa que para calcular el límite, simplemente entonces vamos a agarrar este valorcito que tenemos indicado ahí, lo evaluamos en el criterio de la función y el resultado va a representar el límite. ¿Qué pasa si tengo una función racional? Efectivamente realizamos el mismo proceso. En este caso, el límite de r de x, donde r de x representa p de x sobre q de x, simplemente evaluamos ese a dado en la función y lo que nos dé va a ser el resultado de ese límite. Sin embargo, vamos aquí con lo más importante. Este proceso es fundamental cuando ustedes van a hacer el cálculo de un límite. Lo primero es evaluar. Yo evalúo la función que me den, cualquier función que me den, en ese valor dado. Ya sabemos entonces, no importa si es una expresión racional o si es un polinomio, evaluamos. Y el resultado que obtengo, si hay un resultado como un número real, ese resultado que obtengo va a ser el límite. Si no me da un número real, entonces ya tenemos que trabajar con otro tipo de estrategias y con otro tipo de expresiones que se llaman formas indeterminadas. La primera forma indeterminada que vamos a analizar en el curso para el cálculo de límites es la forma indeterminada 0 sobre 0. Un detalle muy importante, cuando ustedes están evaluando la función y tienen una función racional, evalúan y de repente les dio error en la calculadora. Lo conveniente es evaluar por separado. Evalúen numerador, evalúen denominador. Si lo hacen por medio de una calculadora, si lo hacen manual, pues va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, dependiendo de las características del polinomio, pues va a ser más fácil con el uso del aparato. Ahora, si yo obtengo que el numerador me dio 0 y el denominador también me dio 0, entonces la estrategia que yo voy a utilizar para el cálculo de ese límite va a ser
utilizar el método de factorización, hay muchos métodos de factorización, el método de racionalización, o también podemos optar por la estrategia de sustitución. Entonces, eso es importante que lo consideren. Para la forma indeterminada, 0 sobre 0, tengo estas tres alternativas. La sustitución es opcional, sin embargo, ¿verdad? Si ahora que lo explique, alguien lo comprendió de esa manera, ¿verdad? En muchos casos va a ser más simple que utilizar una simple factorización o una simple racionalización. Al utilizar las estrategias de factorización, racionalización y sustitución, en algún momento vamos a requerir cancelar factores, bueno, términos. Para cancelar términos, cuando estamos trabajando con fracciones, vuelvo a lo mismo. Debo asegurarme que yo no tengo una forma 0 sobre 0. Pero recordemos que el límite, por ejemplo, si yo tengo la expresión x menos 1 y el límite tiende con x a 1, perdón, esa expresión, el valor de x, no va a ser necesariamente 1, sino que van a ser valores cercanos a 1. Ya eso lo voy a analizar un poco más con detalle más adelante. Entonces, cualquiera de las estrategias mencionadas previamente implica la cancelación de factores y es importante recordar que antes de realizar dicho proceso es debido tener la seguridad que encontramos una función bien definida. El concepto de límite como tal nos faculta para poder efectuar la cancelación de términos. Propongo un conjunto de 6, 5 ejercicios, no recuerdo, vamos a irlos realizando poco a poco. El nivel de dificultad va a ir aumentando y vamos a mezclar en algunos casos estrategias para que ustedes elijan qué es lo que más fácil se les presenta. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo número 1. Entonces voy a proceder a trabajar en Word y ahí cualquier cosa ustedes observen los pasos. Si tienen algún paso ahí que no les quedó muy claro, pues con mucho gusto pueden hacerme la pregunta para aclarar sus dudas. Bueno, como les mencionaba anteriormente, entonces, lo primero que debemos hacer antes de proceder con alguna estrategia es evaluar para ver si se cumple alguno de los dos teoremas. En este caso, el teorema de una expresión racional. Si yo evalúo 3 en lugar de x, 3 a la 3, 27 menos 27 me queda 0. 3 menos 3 me queda 0. En esta situación me encuentro con una forma indeterminada 0 sobre 0, por lo cual no va a ser posible determinar el límite directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar una expresión equivalente a la que tenemos en este contexto. Cuando yo les digo a ustedes buscar una expresión equivalente es ver de qué manera podemos factorizar numerador, denominador, puede ser ambos, puede ser que solamente uno de ellos sea factorizado. Y en el caso de nosotros, únicamente vamos a poder factorizar el de arriba, el numerador. En este caso, en el numerador tenemos una diferencia de cubos y la diferencia de cubos se factoriza, en este caso, de esta forma, más 3x más 9. Y podemos integrar aquí entre paréntesis sin ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a observar que hay un factor que se repite en el numerador y se repite en el denominador. Para yo poder hacer la cancelación de estos términos, voy a hacer mención de lo que dije antes, necesito garantizarme de que ellos sean diferentes de 0. ¿Verdad? Que aquí x menos 3 no me dé 0 y de que x menos 3 tampoco me dé 0.
¿verdad? Son términos iguales, son factores iguales, pero tienen que ser distintos de 0. Como x tiende a 3, eso me va a permitir a mí garantizarme de que pueda hacer la cancelación correspondiente. Aquí no tengo un lapicito para rayar, pero bueno, ahí puedo cancelar este término de aquí con este término de aquí. Entonces lo que hago es reescribir la expresión. Entonces, ese límite cancelando x menos 3 con x menos 3 se van. Y lo único que me quedaría es esta expresión. Y ya podríamos aplicar uno de los teoremas mencionados anteriormente. Si yo tengo un polinomio, el límite de ese polinomio, de esa función con criterio polinómico, va a ser simplemente el resultado de evaluar, en este caso 3, en cada uno de los términos. 3 a la 2. Eso ustedes lo pueden hacer de manera directa. Simplemente quiero representar el proceso. 3 a la 2, 9, 9, 9, me va a quedar 27. Y esto corresponde al límite de x a la 3 menos 27 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Listo el primer límite. Bueno, el segundo ejercicio presenta un poco más de complejidad. Para este caso, bueno, en la parte superior tenemos un polinomio grado 4 y en la parte inferior un polinomio grado 2. Si yo efectúo la evaluación de 2 en lugar de x, tendríamos, bueno, 2 a la 4, 16. 2 por 2 a la 3, 16. Menos 16 me queda 0. 3 por 2, 6. Menos 6 me queda 0. Por lo tanto, numerador 0. Si tengo aquí abajo 2 a la 2, 4. Más 2 por 2, 4. 8 menos 8 me queda 0. Tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. El límite no lo puedo calcular de manera directa. Entonces, procedemos con la estrategia de factorización, por lo que, en este caso, sí va a ser posible factorizar tanto el numerador como el denominador. En el caso del numerador, existen diferentes estrategias y aquí se facilita mucho la estrategia de agrupación. Hay otra estrategia que es la división sintética. Ahí tenemos la expresión, límite. Ya sabemos que podemos cancelar. La condición me lo permite. Se va el término de arriba, bueno, el factor, mejor dicho. Y si yo realizo la evaluación, en cada término vamos a tener aquí 2 a la 3, 2, 2 a la 3 es 8 más 3, 11 sobre 6. Y ese sería el límite de la función. Vamos a resolver un tercer límite. En este caso, observen que ya aparecen más elementos. Si yo hago la evaluación, aquí tengo menos 1 más 1 me queda 0. Menos 1 al cuadrado, exponente par, resultado positivo, queda 1 más 8, 9, raíz cuadrada de 9, es 3, menos 3 me queda 0. Tengo una forma indeterminada, 0 sobre 0. Ok, pero aquí cambia el asunto, ¿verdad? Porque no es posible factorizar. En este caso, lo que vamos a hacer es racionalizar. El término racionalizar es transformar, ¿verdad?, en un número racional.
En este caso lo que debemos hacer es racionalizar el denominador. Porque en el denominador es donde encontramos una raíz cuadrada. Para racionalizar el denominador, vamos a trabajar con un elemento que se llama conjugado. Tiene que ver con los productos notables, tiene que ver con factores que hacen que se convierta la expresión ya sea en una diferencia de cuadrados, en una diferencia de cubos o en una suma de cubos, dependiendo del contexto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este contexto es observar que se trata de una raíz cuadrada. Cuando yo tengo una raíz cuadrada, voy a hacer aquí una pequeña notita. Cuando yo tengo una raíz cuadrada, vamos a pensar en esto. Si yo tengo a menos b, su conjugado será, un copy-paste por aquí, será a más b. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero que recuerden. Entonces, si tengo la expresión a menos b, su conjugado será a más b. Mientras que si tengo la expresión a más b, su conjugado será a menos b. Esto cuando estamos trabajando, vamos a ver, voy a hacerlo, adicionarlo aquí. Me gustan los colores para que recuerden las cositas. Vamos a agregar texto. Esto lo vamos a considerar entonces cuando trabajemos con raíz cuadrada. Pongan atención a ese detallote. Vamos a ampliar o vamos a considerar los conjugados de esa manera. Ahora, no siempre van a venir raíces cuadradas, entonces, profesora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a ponerlo aquí en línea con el texto. ¿Qué ocurre si es una raíz cúbica? Que es la otra que vamos a considerar, ¿verdad? No vamos a considerar una raíz de índice mayor. No viene al caso. Entonces, pensemos en una raíz cúbica y analicemos lo siguiente. Puede aparecer también una expresión de la forma a menos b o a más b. Pero el conjugado varía. En este caso, el conjugado va a ser a la 2 más ab más b a la 2. Cuando la expresión tiene esta forma a menos b, tengo una raíz cúbica, ¿verdad? Tengo la forma a menos b, y el conjugado será a la 2 más ab más b a la 2. Y si la expresión está de la forma a más b, su conjugado va a ser similar a esto. Lo único que van a hacer es cambiar el signo del segundo término. ¿Qué es el objetivo en estos casos? Bueno, en este caso hay un solo objetivo. En el caso de la diferencia cuadrada no hay mucho que pensar, porque siempre va a dar lo mismo. En el caso de la diferencia de cuadrados, solo existe eso, diferencia de cuadrados.
con un conjugado, ¿verdad? No es que no exista la suma de cuadrados, es que solamente la diferencia de cuadrados la vamos a poder factorizar. Entonces aquí tendríamos que A menos B, porque esto es un producto, A menos B por A más B o A más B por A menos B va a ser igual hago más pequeñito esto. Todo eso se resume. Ya borro todo lo demás. Todo lo demás no interesa. Nada más nos vamos a quedar con esa información. Ok. Damos eso. La flechita para acá. Y ahí tenemos eso entonces. Cuando yo tengo el producto de A menos B por A más B o A más B por A menos B, el resultado va a ser la diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso de aquí? Bueno, va a cambiar un poco el asunto. En la medida que esto de aquí se convierte en una diferencia de cubos y esto de aquí se convierte en una suma de cubos. Bueno, voy a hacer esto más larguito. Nada más voy a escribir una de las dos expresiones. ¿Ven? ¿Verdad? A menos B por A más B o A más B por A menos B siempre me va a generar este resultado. Ahora, en este otro caso, les decía, agregar por ahí la flechita. Va a ocurrir un poquito diferente el asunto, ¿verdad? Porque los conjugados son distintos. Entonces, este producto se va a convertir en A a la 3 menos B a la 3. Esta expresión de aquí por esta expresión de aquí se convierte en A a la 3 menos B a la 3. Mientras que la inferior, la que está abajito, sería A más B. Si ustedes quieren hacer el producto, pues lo hacen, pero no hace falta. Esto quedaría de esa forma. Eso es lo que necesitamos conseguir. Aplicando esa multiplicación con el conjugado, lo que vamos a hacer es eliminar los radicales. ¿Verdad? Este proceso ya lo vamos a ir haciendo más rápido conforme lo vayamos procesando. Entonces, vamos a multiplicar por un 1 conveniente. Eso es lo que significa la racionalización. Ese 1 conveniente es una fracción con numerador y denominador iguales, ¿verdad? Y diferentes de 1. Ya sabemos que esa condición se va a cumplir porque la definición del límite lo facilita, lo faculta, exactamente. Para considerar el conjugado, debo tomar en cuenta, en este caso, el denominador, que es donde aparece la raíz. Yo voy a hacer aquí una copia ahorita. Ya veo ese puntito ahí. Que ese puntito lo voy a traer para acá. Se me pierde el mouse. Viene el puntito para acá. Ok, borro lo de arriba no me interesa. Lo de abajo todavía. Voy a quitarlo. Entonces voy a multiplicar por una fracción con numerador y denominador igual. Pero ese numerador y ese denominador van a estar formados por el conjugado de la expresión que tengo en el denominador en este caso, insisto, porque es ahí donde aparece la expresión racional, la expresión irracional, perdón, el radical. Esto de aquí va a representar mi A, todo esto de la raíz cuadrada de x a la 2 más 8 es mi A, mientras que mi B va a ser 3.
Entonces, como tengo A menos B, el conjugado va a ser A más B. Y como esa fracción tiene que tener numerador y denominador iguales, arriba tiene que aparecer exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos una expresión nueva que debemos resolver. Aquí es donde viene, bueno, la importancia de dominar lo de los cuadritos. Arriba no hay nada que hacer, simplemente represento la expresión en un solo producto. No se pongan a resolver nada. Ya ahorita hago la eliminación ahí de expresiones. Bueno, y abajo tendría lo siguiente. Tendríamos esa expresión. Tengo A menos B por A más B, pero ¿para qué queríamos nosotros obtener el conjugado? Bueno, esta expresión de abajo, solo la expresión de abajo. Esa expresión de abajo yo la puedo convertir en A a la 2 menos B a la 2. Ahí, a la 2. Lo que me permite cancelar, esta es una propiedad de radicales, ¿verdad? Este exponente se cancela con este índice, son iguales. Lo único que me va a quedar de esa expresión completa va a ser x a la 2 más 8 menos 9. Al simplificar, estas son mucho más elaboradas, como pueden observar. Al simplificar aquí me va a quedar menos 1. Y aparece otra nueva factorización por ahí, porque sigue, si ustedes evalúan, les va a seguir dando 0 sobre 0. Tengo que factorizar el denominador, es una diferencia de cuadrados. X menos 1. Ahí. X menos 1 por X más 1. El orden ahí no afecta. Cancelo X más 1 con X más 1. Definición del límite me lo faculta. Esto se va jalando eso. Esto se va. Y si yo evalúo, en este caso, ya voy a obtener un resultado numérico, un número real. Entonces, arriba me quedaría raíz cuadrada de 9, 3 más 3 me queda 6 sobre menos 2, lo cual equivale a menos 3. Y ahí tendríamos ese hermoso límite. Estaba más elaborado, ciertamente, pero muy interesante, muy interesante. Es conveniente que lo revisen, es conveniente que lo vuelvan a hacer, que traten de hacerlo las veces que sean necesarias hasta que entiendan, que pregunten algún pasito que ustedes notaron que no captaron de buena forma, pregunten. Bueno, el último ejercicio que vamos a trabajar para esta clase lo voy a resolver de dos formas diferentes. Evalúo 7 más 1, 8, raíz cúbica de 8. 2 menos 2 me queda 0 y 7 menos 7 me queda 0 en el denominador. Forma indeterminada 0 sobre 0, entonces debo aplicar alguna de las estrategias de factorización, racionalización o sustitución. En este caso,
Esta se presta para el método o la estrategia de racionalización. Pues voy a resolverla primeramente con esta estrategia y posteriormente vamos a aprender a utilizar el método de sustitución para ver qué es lo que ocurre y cómo procedo en ese caso. Ahí cualquiera pueden manejarlo mientras, siempre y cuando, ¿verdad? Sea lo más sencillo para ustedes. No hay un método ahí que uno deba exigirles. Entonces, bueno, primero vamos a pensar en la racionalización. Ya vimos que la forma indeterminada lo faculta, entonces es una raíz cúbica, por lo tanto, tomen como referencia la cajita que yo les propuse en el pasito anterior, una diapositiva anterior. El conjugado corresponde al valor de a al cuadrado. Entonces, todo esto es nuestro a, como este es negativo, sigue más el producto de 2 por esa raíz, más 4, porque es 2 a la 2. Esto de arriba, repito abajo, porque esta fracción representa 1. Procedemos, copio y pego. Esto de arriba se va a resumir en una sola cosa. Voy a plantearlo de abajo primero para que ustedes vayan pensando en qué se resume eso. Aquí voy a agregar un paréntesis cuadrado para que se vea un poco más ordenado. Y aquí voy a agregar, ya ahorita elimino términos. Bueno, la expresión resumida en un solo término fraccionario sería de esa manera. Y arriba el numerador arriba el numerador quedaría representado de esa forma. Siempre se va a poder cancelar el exponente con el índice del radical que aparece. Esa es la idea. Este es el marco de referencia para ustedes. Entonces, aquí me va a quedar solamente x más 1 menos 8. Vean que abajo nada tengo que resolver abajo. Nadita, nadita. Voy a subir un poquitico. Arriba me queda x menos 7. Yo encierro en paréntesis, no hace falta que hagan este paso. Yo soy muy detallista por ahí. Me gusta ver las cosas bastante claras. Entonces, aquí arriba me va a quedar 1. Porque se cancela con este x menos 7. El x menos 7 de arriba. Y pues ahora lo que me queda es simplemente evaluar. Obviamente arriba no tengo nada que evaluar, abajo sí tenemos que evaluar.
Vamos a ver, 7 más 1, me queda 8, raíz cúbica de 8 es 2 a la 2, 4. Aquí me queda 2 por 2, 4, 1 sobre 12. Ay, perdón. 1 sobre 12. Y ese sería el resultado de ese límite, utilizando el método de racionalización. Voy a considerar el mismo límite calculado anteriormente para utilizar el método de sustitución, en este caso como estrategia de resolución. Casi que es muy probable que cuando tengamos algún radical por ahí, sea más práctico en lugar de racionalizar, utilizarlo. Me refiero al método de sustitución. Entonces, la estrategia es la siguiente. Voy a sacar esto por aquí un momentito. Voy a hacer de cuentas que u es igual a raíz cúbica de x más 1. Por lo que al hacer el despeje, me va a quedar que u a la 3 es igual a x más 1. Todavía puedo realizar un despeje más por ahí que sería conveniente, que es decir, u a la 3 menos 1 es igual a x. Voy a sacar estos dos resultaditos por ahí. Voy a tenerlo a mano. Y este de aquí voy a tenerlo a mano, estos dos. Este u a la 3 igual a x más 1. Y este u a la 3 lo de un color distinto. Celestito. Esos dos resultados. Porque esos dos resultados los vamos a emplear aquí. Ahora, dice que cuando el límite de esa función, cuando x tiende a 7, tengo que ver si x tiende a 7, ¿qué está pasando con u? Me voy a esta parte de aquí. Me voy a esta parte de aquí y vamos a valorar. Dice. No sé, vamos a ver cómo lo hago para... Bueno, sí, no importa. Sí. Voy a copiar cualquier cosa para que me salga la ecuación. Si x tiende a 7, entonces quiero saber hacia qué tiende el valor de u, porque estoy haciendo un cambio de variable. Tengo esta expresión de aquí, voy a utilizarla. Si x tiende a 7, simplemente evaluemos. Sustituimos x por 7. Siete más 1 me queda 8. Vamos a hacerlo aquí. El resultado sería evidentemente 2. Entonces, ¿qué puedo concluir? Si x tiende a 7, u va a tender a 2. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque voy a hacer un cambio de condiciones en el límite. Ya no va a ser un límite en función de la variable x, sino que va a ser un límite en función de una variable u. Aquí voy a indicar cuando u tiende a 2, en lugar de raíz cúbica de x más 1, escribimos u, y en lugar de u menos 7, escribimos u a la 3 menos 1. Arreglando un poquito. Me queda u a la 3 menos 8. Y aquí lo que me queda es factorizar
Trabajo duro estuvo abajo con ese proceso de sustitución, pero es cuestión de encontrar el acomodo. U a la 2 sería más 2u más 4. Hay dos iguales por aquí. Cancelo por arriba. Me va a quedar arriba un 1. Abajo se va un menos 2. Y no sé si ustedes observan, ¿verdad? Sustituyo, me queda 1 arriba. Y abajo me quedaría 2 a la 2, 2 por 2, más 4, serían 12. No tuve que racionalizar. Finalmente encontrarán la resolución de los límites que calculamos en detalle, y si tienen alguna observación, algún detalle que no hayan entendido, de verdad que tengan la posibilidad de observar, analizar y consultarlo con el debido tiempo. Esta no tiene ninguna particularidad. Y recuerden que esta fue resuelta de dos formas diferentes, en este caso con la estrategia de racionalización y con la estrategia de sustitución. Además les integro ese cuadrito, muy importante que lo dominen, que lo tengan a mano. Y eso sería todo. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.